por interés. De manera de que Jesús espera que tú te unas a su movimiento por una convicción personal de tu parte, no porque haya un interés de tu parte o una imposición del gobierno. Entonces, cuando tú estás unido a un movimiento cristiano por razones distintas a la simple convicción, ahí hay un grave problema. Ahora alguien pudiera decir, no, Ecusatón, yo tengo convicción, pero ese argumento se desploma cuando tú estás recibiendo prebendas en ese movimiento político religioso. ¿Y cuáles son esas prebendas? Inicialmente, hasta ahora nada más, te prometen paz y seguridad, te prometen que la nación será restaurada y pronto te van a dar otras prebendas, ¿verdad? En este caso vemos que tu decisión de adherirte a ese movimiento no es altruista, sino que de verdad hay un interés. Leamos en Mateo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Wow, hermanos, es un bello pasaje bíblico. Jesús nos revela que su movimiento perdura hasta el fin del mundo. ¿Cuál es la orden de Jesús para traer feligreses a su iglesia? La simple enseñanza y la prédica. Vayan a todas las naciones enseñando que guarden las cosas que he mandado. Simplemente la enseñanza. No hay decretos de gobierno. No hay imposiciones de un poder estatal. Jesús no dijo, vayan y conviértanse en gobernantes, en senadores y pasen decretos de Estado. ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo pudiéramos pensar entonces que una sociedad podría ser restaurada por decreto de Estado si su concepto es opuesto totalmente a lo que Jesús ha dicho? ¿Verdad, hermanos? Ahora miremos un principio que establece el apóstol Pedro, de separación de iglesia y Estado. Leamos en Hechos capítulo 5, versículo 28 al 29, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí tenemos un decreto estatal, ¿verdad? Como siempre hacen los gobernantes, no puedes decir esto porque es discurso de odio, ¿verdad? Y simplemente ellos tienen miedo de perder su poder temporal. La realidad es que el cristianismo nunca quiere quitarle el poder temporal a ningún gobernante, pero ellos no pueden entender eso. Y por eso pasan este tipo de decretos. Tú no puedes predicar esto. Y es lo que hacen hoy en día los gobiernos a nivel global, a través del algoritmo de YouTube. La verdadera prédica es bloqueada por el algoritmo, mientras las personas ven videos de TikTok recontra plop. Sin embargo, el apóstol Pedro deja muy clara la doctrina de Jesús. En el siguiente versículo, leamos en el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces tenemos aquí un decreto del gobierno, ¿verdad? Es un decreto civil. Y sin embargo, Pedro le dice a los gobernantes, un momento, señores, el poder del Estado no es absoluto. Es decir, el Estado no puede gobernar en todas las esferas de la vida del ser humano. No puede pasar decretos religiosos. Los decretos del Estado son solo para gobernar la parte civil de los seres humanos, pero no la parte espiritual de los seres humanos. Y Pedro revela otro punto aún más contundente, y es el cual, cuando la autoridad civil invade la esfera de lo espiritual, que le compete solo a la autoridad espiritual, esa autoridad civil
deja de ser autoridad civil, ¿verdad? Como es apenas obvio. A ver, tú estás pretendiendo gobernar en la parte espiritual, tú no tienes jurisdicción en la parte espiritual. Lo lamento. Por eso Pedro dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en ese ámbito, en el ámbito de predicar. Nosotros no obedecemos al Estado, obedecemos a Dios porque ¿qué dijo Dios? Id y enseñad todo lo que yo os he mandado. ¿Verdad, hermanos? Es lo que Dios ha dicho. ¿Hay acaso algún crimen en eso? Si eso es cierto, entonces estos gobernantes no vienen de Dios, ¿verdad? Si ellos prohíben que la palabra de Dios sea predicada porque es discurso de odio, entonces realmente nunca vinieron de parte de Dios. Jesús enseñó entonces esto, que el evangelio debe ser predicado a todas las naciones, como lo hace este ministerio de Ecusatón Arismon con todos aquellos que ayudan a que esto sea posible. Ellos también cumplen con este mandamiento de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero cualquier loco tirano de esos que tenemos ahora, que andan por ahí pretendiendo ser los nuevos ungidos de Dios, porque han unido la iglesia y el Estado. Inclusive algunos de ellos son alcohólicos, son lujuriosos, son avaros hasta el extremo. Sin embargo, dirán que Pedro está en desobediencia civil, ¿verdad? Es decir, estamos ante un decreto del gobierno. Ya tú sabes qué pasa si no obedeces un decreto del gobierno, ¿verdad? Y la mayoría de cristianos, o todos, queremos ser obedientes al gobierno, pero hay un problema. ¿Qué ocurre cuando el gobierno pretende rebasar el ámbito de su jurisdicción y adentrarse en los asuntos espirituales? Quiere pasar decretos espirituales cuando el gobierno no tiene jurisdicción en la esfera del poder espiritual. Dirán que Pedro era un revolucionario, un anárquico que no quería obedecer las órdenes del gobierno. Ya vemos por dónde va la cosa, ¿verdad? Sin embargo, Pedro no dijo, es que no los queremos a ustedes, señores gobernantes del Sanedrín judío, no. Simplemente Pedro dijo, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, bajo el contexto de, tenemos que seguir predicando aunque a ustedes no les guste, ¿verdad? Y es obvio porque Dios no se opone a la autoridad civil. Si fuera así, entonces Dios fuera un Dios de anarquía. Muchos pretenden decirnos que el capítulo 13 de Romanos es un capítulo que le permite al gobernante invadir la esfera del ámbito espiritual. Y es todo lo contrario. El capítulo 13 de Romanos nos revela precisamente que hay dos esferas de poder en este mundo que sin embargo pueden subsistir perfectamente la una con la otra de forma independiente. La primera es la autoridad civil y la segunda es la autoridad divina. Ambas autoridades deben actuar dentro de su esfera legal y ninguna de ellas debe mezclarse la una con la otra, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué está pasando en pleno siglo XXI? Hay partidos políticos cristianos mezclando ambas esferas de poder y pretendiendo que la autoridad civil dé órdenes a la autoridad espiritual. ¡Plop! No puede ser. Es como ver a un hombre usando falda y pantalón al mismo tiempo. Es algo extraño. O usas falda o usas pantalón. O estás en la autoridad civil o estás en la autoridad espiritual. No puedes estar en ambas. Si eres líder religioso y estás en ambas, en la autoridad civil y en la autoridad espiritual, eres como alguien que usa falda y pantalón al mismo tiempo. Pero Pedro nos dice que tanto la autoridad civil como la autoridad espiritual deben actuar de forma independiente. ¿Verdad, hermanos? Si la autoridad divina ha perdido su independencia por mezclarse con el poder civil, es porque esa autoridad nunca ha sido autoridad divina, ¿verdad, hermanos? Eso es un punto clave. Te permite saber que líderes religiosos no están realmente en la esfera del ámbito espiritual, sino que realmente son agentes políticos.
¿Lo ves? Es algo que te puede dar un discernimiento impresionante. Si tú ves a pastores y a curas promoviendo partidos políticos, sean de derecha, porque también ellos operan en ambos bandos del poder, ¿verdad, hermanos? Operan en la izquierda y en la derecha. Sin embargo, el solo hecho de que estén dando consejos políticos, diciéndote por quién votar y promoviendo cierto partido político, usando inclusive la ropa de ese partido político, eso te revela que estás en una iglesia desligada de la autoridad divina y sometida a la autoridad civil, y por eso ahí está la traición de Judas, ¿verdad? Porque Judas se sometió a la autoridad civil y se desligó de la autoridad divina. ¿Lo ves, hermano? Ahora miremos entonces cómo ocurre la traición de Judas, que se está repitiendo en estos tiempos finales. Millones y millones de personas se convierten en los modernos Judas, pensando que este movimiento viene de Dios y que van a hacer algo a favor de Dios, y luego algo va a pasar de lo que ellos nunca pensaron que va a pasar, ¿verdad? Que es la marca de la bestia. Los va a tomar por sorpresa totalmente, y ellos se darán cuenta que esto le va a hacer daño a personas inocentes, y ahí de nuevo van a repetir las mismas palabras de Judas. Soy culpable de sangre inocente. Es tremendo. Han traicionado a Jesús, ya no en su propio cuerpo, sino en el cuerpo de los verdaderos cristianos. Miremos estos dos organigramas, hermanos. El primero es Jesús como la cabeza absoluta de la iglesia. Y luego está la iglesia, que es el cuerpo de Jesús. Y debajo están los fieles, que están en la iglesia, ¿verdad? Y está otro organigrama que es distinto, totalmente distinto, ¿verdad? Porque son dos poderes, en donde está el gobernante, el rey, si quieres, es el rey de reyes, ¿verdad? Como algunos quieren que su gobernante ahora sea un rey. Está bien, puede ser rey. Él es la cabeza de el gobierno de tu país, pero también de una iglesia estatal. Tienes que aceptarlo. Hay una iglesia estatal, de manera que también hay fieles que están unidos a la iglesia estatal. No están unidos a la iglesia de Cristo, que está sometida a la autoridad de Cristo, no. Están unidos a otra iglesia que está sometida a la autoridad del gobernante. Y estas personas, ¿por qué hacen eso? Porque reciben prebendas mundanas. ¿Verdad, hermanos? Hay paz y seguridad, hay promesas de que viene algo bueno para la nación. Ahí vemos entonces los términos que ellos usan. Ellos hablan de nación, y Jesús nunca vino a salvar una nación. Jesús vino a salvar individuos. No hay salvación colectiva, hermanos. Esa es doctrina social católica. Así que ahí está la traición. Porque vienen prebendas, como Judas, que recibió prebendas del Estado, prebendas del Sanedrín judío, 30 monedas de plata. Y las personas que están en este movimiento político tienen promesas de recibir prebendas. Sin embargo, en la iglesia de Cristo, si alguien te ayuda de su propio bolsillo. Si alguien ayuda a la iglesia de Cristo, lo hace de su propio bolsillo. No viene del bolsillo del Estado. ¿Cuál es